Entonces vamos a final a orar. Vamos a leer entonces en Juan, capítulo 5, versículo de 1 al 9. Dice así su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El paralítico de Betesda, y como títulos arribita, estos versículos que vamos a leer, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo tiempo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén, hermano. Amén. De verdad, esta historia que nos cuenta la Biblia, hoy día también sucede. En el siglo XXI son a veces tradiciones, ritos ancestrales, costumbres que buscan el bienestar del cuerpo humano físico, como le pasaba a estas personas que estaban aquí en el estanque llamado Betesda. Ellos buscaban la sanidad esperando alrededor de este estanque, tenían la esperanza, como muchas personas hoy buscan eso. Van a diferentes partes, baños de azufre, van a la montaña, baños termales, otros a través de cosas más profundas, espirituales, saumerios. La gente va pensando, sobre todo estos baños, las termas, que pueden sanar. En realidad no sanan eso, sino que refrigeran solamente el cuerpo, los músculos. Eso hacen, no sanan el cuerpo. Solo Cristo y la medicina a través de que Jesús lo quiere. Amén, hermano. Entonces, hoy día también se busca eso. Para entrar en contexto de estos pasajes bíblicos, que quiere decir, narra que hay un estanque, dice él, ubicado en la ciudad de Jerusalén, con 5 pórticos, 5 puertas, estaba en el medio. No sé si han visto ustedes cuando uno muestra Israel, uno ve, yo siempre me gusta mirar, pero uno hace como que está allá. Me gusta cuando muestran donde caminó Jesús, las paradas que hizo. Bueno, tenían 5 puertas donde estaba ese estanque, llamado Betesda. Y estaba ubicado en la ciudad de Jerusalén, rodeado con 5 puertas. Entonces, mucha gente pasaba por ahí, por todos lados. Mucha gente. En esas 5 puertas donde estaba el estanque. A veces en las plazas, ahí están, la mayoría de las plazas tienen piletas, digamos nosotros. Y la gente viene de diferentes partes, está en el medio de la plaza. Algo así, seguramente era. Dice el cual estaba lleno alrededor de muchas personas enfermas.
ciegos, cojos y paralíticos. En algunos países, no sé si aquí parece que hay personas que tiran, para obedecer, tiran moneda a las piletas, tiran moneda a las piletas y hacen peticiones y cosas así para ser sano, o para enamorarse, para casarse, de todo piden. Supersticiones, todo superstición. Como contaba, a veces le dan besos al pie, al dedo, al indio, tocarlo, supersticiones. Eso ocurre en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay esa superstición de tirar moneda para ser sano. Pues estos ciegos, cojos y paralíticos caen alrededor de esta pileta. Esto, hermano, era una tradición en ese lugar. Una tradición, una costumbre de creencias. Y estos relatos que se pasan de padre a los hijos, de generación a otra, entonces ellos estaban ahí esperando. La gente creía que con el movimiento del agua, del estanque, que el agua tenía poder para sanar. Y esta agua realizaba, al tocarla, al entrarla, podían ser sanos. Dice la Biblia. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía, dice, eso es una historia, no es una realidad, lo dice la Biblia, está diciendo, porque un ángel descendía, él cuenta la historia de la Biblia. De un tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Imagínense, que iban a entrar un cojo, un paralítico, ¿en qué momento se tira el agua? Tendrían que estar dentro del agua todo el tiempo. Pero ellos estaban esperando eso. Era su ilusión, por decirlo. Enfermos. La gente creía eso, que el movimiento del agua del estanque tenía poder, esta agua para sanar. ¿Cómo la gente? Y yo recordaba mientras eso, Señor, tiene razón, porque cuando uno que viene de esa religión piensa que el agua bendita aleja los males, piensa que el agua bendita que dice supuestamente que el cura la bendice, un hombre más pecador que cualquiera, entonces yo iba a buscar agua bendita. Llevábamos unos buenos litros para casa. Y le tiraba hasta el perro, no tenía gato, le tiraba por todos lados, repartía por el patio y quedaba todo igual. No pasaba nada. Me tiraba agua por todos lados. Los pecados seguían igual. No salían. Y entonces, los piletones que tenían en aquellas iglesias, uno oía y si no había agua reclamaba. Y tocaba, a veces estaba seco el piletón, entonces trataba uno untarlo más que podía para poder ponerse aquí, porque de aquí partía la persinada. De aquí partía la persinada. Entonces, igualmente, cuando llegaba el domingo de Ramos, que se le llamaban, llegábamos a pelear para que le cayera agua al ramo para llevarlo a la casa. Y el cura ahí tirando con sus cosas, y uno entre medio, y la mamá decía, mamá, se alcanzaba a caerle agua, y uno también, para que le cayera uno también, para que llegara a bendecir, así éramos nosotros. Pensando que el agua nos sanaba, llegamos a la casa y dejamos, como después del ratito, todos veníamos de ahí, pensando que el agua era ahí. Yo sí, porque yo fui sacristán, que yo llenaba esa agua. Imagínense yo. Más pecado que el cura, yo echaba el agua en el piletón. No hacía nada, hermanos. Era una tradición también, como eso. La gente cree eso, hermano, que tiene esa vertiente, dice que caen en ciertas partes. No es así, hermano. Sin lugar a dudas, Dios no necesita eso para sanar. Él puede sanar diciendo una palabra, hablando, orando, cantando, en la Santa Cena, Dios puede hacerlo. No necesita eso el Señor. Entonces, era una tradición.
Esta agua realizaba, dicen ellos, al tocarla, cuando se movía, tenía que moverse más encima. Realizaba una sanidad milagrosa para el enfermo, el que lograba meterse en la pileta y tirarse un piñero y ser sanado. Ven, es un paralítico. ¿Cómo voy a meterse? Y si está todo el día ahí, no está todo el día esperando que se moviera el agua, porque decía, de tiempo en tiempo. No dice la Biblia cuánto, a lo mejor una vez al mes, o una vez en el día, cada 24 horas, cada 8 horas, tal vez. ¿Cómo va a estar ahí? Congelando el hombre. Esto sucedía al acercarse lo más rápido posible al movimiento del agua y ser sanado. Un estudioso de la Biblia, una persona, dice tal vez, dice, escudriñando, dice, tal vez la pileta burbujeaba, dice, producto por alguna razón, de alguna vertiente subterránea. Y ese era el movimiento, quizás, entonces ellos lo atribuían a un ángel. Entonces él decía, tal vez burbujeaba y salía porque eran vertientes subterráneas, y entonces el burbujeaba en cada cierto tiempo y se llevaba a la pileta, esta estanque, y quizás ahí ellos pensaban eso y imagínense el burbujeo y no alcanzaban ni a meterse, y se acaba el burbujeo, entraba el agua. Se fijaba que en las piscinas cuando uno se va cambiando el agua y uno se acerca, a veces le toca por aquí, yo creo que tiene que hacer algo así, sale de arriba. Y eso pasaba con estas personas. Tal vez decía una vertiente subterránea, cada cierto tiempo ocurría. Qué tradición, ¿no? Y eso pensaban ellos sobre esta agua. La multitud de ese entonces creían en esa popular idea de que un ángel bajaba y agitaba el agua. No veían el ángel, solo es una ilusión. Que era la idea de que bajaba el ángel al estanque y entonces lo primero que tocaba esa agua, esa burbuja, sería sano. Indudablemente, hermano, esto era una superstición, una tradición que había ahí. Debemos entender y reconocer que Dios, nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, no va a mandar un ángel del cielo para agitar el agua, pudiéndolo hacer. Él es todopoderoso, puede hacer como Él quiera. Se imagina, como le contaba yo, si todos nos sanáramos en ese entonces con toda esa agua que cuando íbamos y repartía por todos lados este caballero, o se le tira cuando fallece un muerto, le tiran, no sé por qué le tirarán, pero no es para que resucite, a lo mejor para que después no haya el pecado, pero deben entender que dice que el muerto nada sabe, ya tuvo su tiempo, no sé por qué razón le tiran también, porque también que lo sé, y hasta humito de repente. ¿A qué humo? No lo sé. Para los malos espíritus, ¿no? El humo será. Pasean con humo también. Tradiciones nomás. La Biblia no dice eso. No dice que tiren agua, no dice que tiren humo, nada. Dicen que oremos. Amén. Y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Nada más que eso. ¿Cómo no entender nosotros, yo que vengo de ahí, hermano, que viví ese asunto, cuando el Señor muestra todo eso, es una alegría tan grande, es un velo que cae, y dice, Señor, esta es la verdad, por eso dice, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Eso hizo libre mi vida y tu vida, hermano, que venimos de ahí, no como mi hermana nació en el Evangelio. Para nosotros podemos dar testimonio de eso a ella, como ella nos puede contar de su inicio, que nació en el cristianismo, en la verdad. Entonces, como decíamos, una superstición, debemos entender que Dios no va a mandar un ángel del cielo, pudiéndolo hacer para agitar el agua y que sean sanas las personas. Se transformaría en una idolatría, todo tras el agua.
Y tal vez en un negocio, como lo hay en el agua del estanque, nos faltaría, hermanos, imagínense si fuera cierto, nos faltaría el judío vivaracho. En ese entonces, digan, yo llevo este estanque, yo voy a cobrar, como hacerlo con los estacionamientos. Nosotros estacionamos y llega cualquiera, se pone una chaqueta de color fosforescente y se pone a cobrar ahí. Y lo hacen. Yo creo que también harían ahí. Se pondría ahí a cobrar el estanque. Viene la burbuja, ya tú ahora primero, después los suavecitos, los enfermos. Y cobrarían dinero. Muchos cobran dinero. Usted sabe que cobran dinero por las misas, por tirar agüita. Cobran por todo eso. Por ir a orar, por ir a rezar, cobran. Sí que cobran. Se transforma en un negocio. Todo estas cosas. Ni hablar, ¿se acuerdan que esas cosas que hubieron aquí en Villa Alemana y muchas cosas que hubieron, idolatría? Darle poder al agua transformaría el agua mágica para sanación. Como dije, el agua, la gente recurre hoy a aguas termales. ¿Saben qué hacen eso? Relajan los músculos, activan la circulación sanguínea, reducen el estrés, relajadito ahí con el agua calentita. Solo eso. Llega a la casa y te duele igual, ponete. Se acabó. Así es el asunto. Nosotros una vez fuimos a la montaña con mi esposa. Subimos cuando podíamos, porque después intentamos ir, ya el corazón hasta aquí no llegaba. Ya pasaron los años, entonces ya dije, ay, hasta aquí llegamos, no pudimos llegar a la vida porque el corazón empezó a latir más fuerte, falta más aire, pero una vez llegamos a la Fumarola arriba, en el volcán, y nos betunamos con esa agua y ese barro en plena montaña. Un azufre, estábamos hediondo a ver aquí, algo no pasa en esta cuestión. Llegamos hasta arriba, y un familiar de Mirta se tomaba un trago de eso, porque tenía problemas de estómago, y después se murió igual, pero no se sanó. Y lo operaron, pero murió de esa operación, producto que no se cuidó. Pero se tomaba eso, se le calmaba con el azufre de ahí en ese lugar, y se tomaba solo eso, hermano. Y llegamos arriba, Morola, no hace la gente, se llena. Pero solo se relajan, lo disfrutan, y se va el estrés por un momento. Solo eso, hermano, no sana. Solo Cristo sana. Jesús pudo haber ayudado al enfermo a llegar al agua. Jesús dice que estaba ahí, dice. Jesús estaba cerca, estaba mirando. El versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya mucho tiempo, que llevaba mucho tiempo, Jesús estaba ahí mirándolo. Que él quizás vio esa angustia, porque no le dijo Jesús, sino que Jesús lo miró, dice. Lo vio acostado y supo, quizás se arrastró, no sé qué hizo, no dice mal la Biblia, dice, lo vio acostado Jesús, versículo 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo. ¿Qué le dijo a Jesús? Dios lo sabe todo. Jesús todo lo sabe. Él sabía que este varón llevaba 38 años intentando, mire, 38 años, nunca alcanzó la burbuja. Podría haber dicho, bueno, este año voy a meterme adentro, aunque me muera ahí. Entonces era superstición. Porque 38 años parado ahí, ¿y en qué momento? ¿Quién lo metería adentro? No dice que alguien podría haberlo tomado cualquier persona, un amigo. Oye, méteme ahí cuando venga la burbuja. O el ángel, méteme ahí. Pero es para enseñarnos que Jesús solo puede hacer esas cosas. No hay que creer en esas cosas. Dice, Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, y así le dijo,
¿Quieres ser sano? Increíble como es Jesús. ¿Quieres ser sano? Como le dicen, ¿quieres ser libre? Sí, Señor. Entonces recíbeme como único personal salvador de tu vida y punto. Arrepiente de tus pecados. Jesús pudo haber ayudado al enfermo a llegar rápido al agua. Podría decir, yo soy Jesús, te voy a meter al agua. ¿A quién hubiera glorificado Jesús? Al agua, ¿cierto? Hubiera tomado Jesús, lo mete al agua. Él podía haber hecho al agua, darle poder al agua. Él lo sumerge y dice, Jesús lo metió al agua, el agua tiene. Imaginen cómo irían todos los demás. Todos van a meterse al agua. Imagínense el pobre tanque. Se revienta. Jesús no lo levantó para meterlo al agua. Rompió esa tradición, esa creencia. Nadie lo acompañó, entonces. La Biblia dice que Jesús no lo hizo. Tampoco Dios pondría a personas a una competencia, no importando el impedimento físico, en competencia entre ellos. ¿Quién va primero al agua? ¿Quién va primero al agua para ser sano? Él no quiere eso. ¿A quién va primero adelante? Esto no es una competencia de quién irá primero a tirarse ahí. ¿Quién va de primero? Y permitiendo más encima que sea uno el beneficiado. Uno. ¿Y cuánto habían? Estaba lleno ahí. Para que se tiren a la pileta. Nuestro Dios no es parcial. No tiene preferencias. Quiere que todos seamos sanos, primeramente espiritualmente. Todos nos arrepintamos. Él no tiene y no hace excepción. No tiene predilectos. Él nos ama a todos por igual. Él no lo ve si uno chico, guatón, pelado, gordo. No le importa eso a Dios. Si es negro o blanco, da lo mismo. Dios nos ama a todos. No hace excepción de personas. Él no quería eso. Solo le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo Jesús. Y no lo metió al agua. No lo empujó. Ni le habló del agua. El versículo 7 le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Le dijo a Jesús. Pero Jesús le dijo, ¿quieres ser sano antes? Pero el versículo 7 le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Quién le dijo a Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. 3 órdenes le dijo. Punto. Digo, levántate. ¿Qué poder de Jesús? Toma tu lecho y ándate. O sea que estaba acostado el hombre, no podía, era un paralítico. No podía moverse, imposible que alcanzara. La Biblia dice que Él tiene que misericordia de quien quiere tener misericordia. No sana a todos. Unos irán a los hospitales, otros se harán sanos. Él sabe por qué lo hace. Y si Dios quiere sanarlo todo, gloria a Dios. Él decide. Solamente le dijo eso, levántate, toma tu lecho, anda. No dijo métete al agua. Exceptuando lo que pasó con este capitán de ejército. Que dijo que se sumergiera 7 veces en el agua. Pero era para matar su orgullo, que es muy distinto. ¿Cómo se llamaba ese comandante en jefe? No me acuerdo, del ejército. Sí. No recuerdo. Naamán. Sí. Dijo, sí. El profeta le dijo, a través del profeta, métete 7 veces, sumérgete en la... ¿Y yo? Orgulloso. Era para matar el orgullo, que es distinto. Yo soy general, a mí tiene que venir aquí a hacerme reverencia.
el profeta, de humillarse delante de mí y decirme, ponerme las manos y qué sé yo, y darme un almuerzo y sanarme y orar por mí, ¿no? Digo, ve para allá y métete al agua 7 veces. Si querés ser sano, si no, no, punto. Para matar el orgullo, que es distinto, hermano. Dios nos enseña de alguna manera. En Deuteronomio 10, 17, Deuteronomio 10, 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios no puede sobornarse, dice. No hace acepción de personas nuestro Dios, en absoluto. En Hechos 10:34, libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas nuestro Dios. Y el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, dice, porque todo lo que es sin ley, capítulo 11, Romanos 2, 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, en varios textos bíblicos está la palabra de Dios dicha de esta forma. Dios no hace acepción de personas, así que no importa. Dios te puede sanar a ti como puede sanarme a mí. Él no hace acepción de personas. Él no mira. Sí, lo que el hombre mira, pues, hermano, no, Él ve nuestro corazón. Amén. Los milagros de sanidad no son simplemente para sanar el cuerpo, hermano, y aliviar el dolor. Son signos del reino de Dios. Revelan la identidad, por eso hizo Jesús eso. Él se dio a conocer como el Rey, como el poderoso, como el Mesías, como el Salvador. Eso hizo Jesús con este hombre. No solo a través del milagro, no simplemente sanar el cuerpo de la persona y aliviar su dolor. Él mostró el reino, su identidad divina, y buscaba despertar la fe en todos los que estaban ahí. Ese era el propósito, de decir, yo soy el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo, el que voy a morir en la cruz. Eso estaba diciéndole a ellos. Viendo esa tradición, llegó ahí el Señor, rompiendo esa tradición. Jesús criticó a los fariseos por anteponer reglas humanas, tradiciones como esta, como lavarse las manos de forma ritual y descuidar a los pobres y los mandamientos de Dios por rituales que hacían los judíos. Descuidaban los mandamientos de ayudar a los pobres por preferir las cosas rituales. A Dios no le gusta eso. Hoy día en la iglesia evangélica hay muchos rituales también, hermano. Y esos dañan a las personas, hermano, rituales. No. Somos libres de esos rituales, hermano. No podemos hacer nada de esas cosas. Y yo he visto iglesia evangélica hace mucho ritualismo también. Cosas extrañas hacen. En el libro de Marcos, capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 3 al 9. Dice,
El libro de Marcos, capítulo 7, de 3 al 9, dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Que dice que eran tradiciones. Versículo 4: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiéndole, él les dijo, o sea, Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice el Señor Jesús, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Preferís guardar la tradición en vez de cumplir la palabra de Dios. Hacer su voluntad, tener fe en Dios. Los rituales no salvan. Solo la fe en Jesús. Las tradiciones no sirven. Los fariseos y los judíos siguen las tradiciones de los ancianos, de los antiguos. Y no comen sin lavarse las manos en forma ritual, especialmente al moverse a la plaza pública, dicen. Nuestras mamás, nuestras abuelitas, todas tenían tradiciones. Y nosotros sabemos, costumbres. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, empezamos a decir, los papás, los mamás, eso no es así. Cuando hacían cosas un poco extrañas, rituales, prender velas a los muertos, ¿entendían? Cosas, costumbres, con no conocer la Escritura. Y cuando uno conoce a Jesús, conoce la verdad y lo hace libre, va y dice, esto es claro, mamá. Papá, mamá, abuelo, no se hace, lo dice la Biblia esto. No enciendas velas. Yo a veces llegaba a casa y entraba al baño y me encontraba con velas en el baño y decía, ¿qué es esto? Decía yo. Pasaba eso, hermano. Que prenden velas las personas que no están. Tradiciones. Y uno se incomodaba porque había algo en el corazón de uno que decía, Señor, esto no está bien. Después uno entiende con el tiempo y dice, Señor, por eso, Señor, yo no me gustaba eso, no entendía, no me agradaba. Y ponían velitas por todos lados. Tradiciones de los ancianos. Los hacían judíos, hacían también. Los fariseos y los judíos seguían la tradición de los ancianos y no comen sin lavarse las manos de forma ritual. No, tienen que lavarse las manos, pero ellos lo hacían en forma como ritual, especialmente al volver de la plaza pública. En Mateos 15, el libro de Mateos, capítulo 15, Mateos 15, versículos 2 y 3, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos diciéndole a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Era más importante ellos lavarse las manos varias veces. Eran rituales, no que una vez, rituales.
dedo por dedo, uña por uña, qué sé yo. Solamente lo hacían con ritual, porque Dios conoce el corazón de las personas. Los escribas y fariseos le preguntaban a Jesús por qué sus discípulos quebrantan esta tradición al comer pan con las manos sin purificarse. Para estos judíos, fariseos, saduceos, era una pureza ceremonial. No era un lavado para quitar la suciedad o microbios, ni sacarse la tierra, sino un acto sagrado para evitar la impureza espiritual antes de consumir alimento. Al lavarse las manos quedaban puros, limpios. Por eso el Señor decía, son sepulcros por fuera, limpios y blancos, y por dentro está lleno de huesos de muertos. Son tradiciones nomás, hermano, que no sirven, y hay muchas tradiciones todavía. No era para quitarse la suciedad. Jesús enseñó que lo que contamina verdaderamente a una persona es lo que sale del corazón, de adentro, de intención. O sea, malas acciones y malos pensamientos. Eso no le agrada a Dios. Y no comer con las manos sin lavarse con ceremonia ritual. Indudablemente, hermanos, tienen consecuencias las tradiciones y costumbres espirituales humanas. Tienen consecuencias. Y hoy lo hacen muchos. Si la Biblia enseña que las tradiciones humanas no pueden tener malas consecuencias, es un error. Estas se ponen por encima de los mandamientos de Dios, destacando principalmente cuando invalidan la palabra de Dios. Las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Solo con una vela están invalidando la fe en Jesús, que no es necesario hacer eso. Solo una cosa simple. ¿Qué es? ¿Cómo decir tan simple eso? Uno no debe, ni un cristiano, cuando entendemos eso, de ir a conversar con los muertos al cementerio. No podemos hacer eso. Porque la persona murió, dice la Biblia. Ni los muertos, dice la Biblia, nada saben. Ya no se puede. Ya murió la persona, no sabe nada. Se fue con Cristo, está en el reino. Se fue sin Cristo, está en el infierno. Y no hay otro camino. Lo dice la Biblia. No lo digo yo. Es así. No se debe. ¿Quién va a ir a pedirle perdón? ¿Lo escuchará alguien que lo alcancé a arrepentirme, pedir perdón a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo? Le conversan hasta el perro que entierran. Eso no debe ser. No se puede ir a conversar con el muerto. Son tradiciones. Usted sabe que hay personas que van y a Santa Comida, asado, copete, y todo tienen ahí. Fiesta. Hemos visto eso. Y conversa en ceremonia. Son ceremonias, tradiciones, costumbres que van contra la palabra de Dios. Absolutamente. Y obviamente que Dios no hace agradar que un cristiano haga eso. Nunca hagas eso. No debe. Dios no le agrada eso. La Biblia dice que no debemos hacer eso. Son consecuencias que tendrán costumbres, tienen consecuencias. Cuando se oponen por la palabra, fomentan esta hipocresía, alejan la fe de las personas y del verdadero amor y poder de Dios sobre las cosas que existen. Conducen a una adoración falsa. Conducen a una adoración falsa. Las costumbres
o tradiciones por malas influencias, advierte la Biblia, son malas compañías. La Biblia no rechaza toda costumbre de la gente, no rechaza todo eso, sino aquellas tradiciones humanas que contradicen la ley del amor de Dios, la justicia y el poder de Dios. Hay costumbres que tienen los pueblos, la gente bendiga, cosas de sembradío, hablemos de costumbres para cosechar, para comer, son otros tipos de costumbres que no invalidan la palabra de Dios, que es distinto, hermano. Hay que discernir eso. Son costumbres. Nosotros comemos lumita, hermano venezolano, arepa. Son costumbres. La amarran de una manera, nosotros la amarran de otra manera. Los hermanos salvadoreños hacen, ¿cómo se llama eso? La pupusa, nosotros guaipillas, qué sé yo. Son costumbres, cosas, tradiciones que no transcienden la palabra de Dios, no van contra la palabra de Dios. Eso es distinto, hermano, a ir a esas cosas espirituales que son distintas. Por eso no hay que exagerar, hay que discernir, hermano, que se ponen a extremos. Una vez, con mi esposa dimos una ofrenda a un hermano que tenía una necesidad. No recuerdo qué hermano era. Y una hermana nos dijo, no, eso no debe haber dicho. Dios se va a enojar porque estás ofrendando a este hermano, a esta persona. Y dije, pero Dios no hace excepción de personas, ¿qué importa? Él tenía una necesidad, a ese extremo llegan algunos hermanos. No sé si mi esposa me recuerda cómo fue eso, pero yo recuerdo que se molestó mucho cuando yo en mi gozo le conté, contento. Y dijo, no, hermano, voy a haber ayudado, porque no sé qué pasó con él. No importa, yo sentí en ayudar y le ofrendé. Nada, hermano, ahora recuerdo, gracias Señor. Este hermano estaba apartado de Dios. Había quedado sin empleo. Tenía problemas porque el pastor, su guía, lo echó de la iglesia porque le desobedeció en algo. Y lo engañó por muchos años, y al extremo que ese pastor hizo que su hermano, sin discernimiento, y el pastor, aprovechando sus circunstancias, abusó de él en cuanto a su dedicación a la iglesia y destruyó su hogar, dividió a su esposa con él. Y estando en un programa radial lo sacó de la iglesia. Y él estaba sin trabajo, sin nada, porque él trabajaba para él, nunca le pagaba migajas, siendo bien bendecido él, le daba unas migajas. La esposa tuvo que salir a trabajar y su fe vengó, obviamente, por el ejemplo y dejar de lado a lo que es su deber primeramente. Uno tiene que, para poder estar en la iglesia, tiene que tener ordenado su casa, si no, entonces no te dediques a la causa del Señor. Primero la Biblia dice, primero ordena tu casa. ¿Cómo vas a ordenar y guiar mis ovejas si tienes tu casa desordenada? ¿Cómo va a poder predicar uno tranquilo si la esposa está en la casa disgustada, enojada, molesta? Es un mensaje, pero no sé por qué estoy diciendo esto. ¿Cómo va a hacer eso uno? Pues bien, él estaba en esa condición. Y llegó a casa y yo le di lo que tenía de ofrenda. No teníamos iglesia con mi esposa, pero siempre guardábamos ofrenda del que no daba en ningún lado, donde me tocaba predicar, o el diezmo que guardaba, y se lo di. Y yo le conté al hermano gozoso, y me dijo, no, eso no debe haberse dado, hermano, no se le merecía. ¿Cómo pueden decir eso? El Señor no se va a enojar por eso, hermano. Al contrario, a orar por los que están así, a ayudarlos.
Si él tiene aflicción, no tiene para comer, ¿cómo le decía, hermano? Voy a orar por ti, no te preocupes. Ándate para tu casa. Voy a orar para que Dios te bendiga. ¿Teniendo yo para darle? ¿Cómo voy a decir, hermano, vete para tu casa? Como dicen algunos. Una hermana fue con aflicción a una iglesia. Y solamente ella fue a pedir oración, pero sí, el pastor antes que llegara dijo, mi hermana, pastor, quiero contar algo, ¿sabes? Tengo un problema en la casa. No, hermana, plata no tengo. Plata no tengo, le digo. Y hermana, imagínese, no, que no vengo a eso, vengo para que oren por mi hijo. Qué vergüenza para eso, pastor. Pero ocurre, hermano. Sin lugar a dudas, qué triste. Hasta no tengo. Entonces uno cuando siente, hay que discernir, hermano, ¿me entiende? Hay que saber. Más vale agradar a Dios que a los hombres, hermano. Este hombre paralítico estuvo recluido en su enfermedad por 38 años. 38 años. Era una persona con una necesidad tremenda y significativa. Estaba postrado. Pero mi Jesús, tu Jesús, tuvo misericordia. No lo mandó al agua. Solamente le habló 3 palabras. Había perdido toda la esperanza él, porque cada año perdía la esperanza, hermano. Cada año él quería entrar ahí, en esa tradición, creyendo cuando venía la burbuja. Él quería meterse para tocarle. ¿Cómo voy a entrar un paralítico? Obviamente, la gente era una tradición porque nadie ayudaba a los enfermos, hermano. Porque diría la Biblia, y habían personas ayudando, y los metían y los sacaban. No dice eso la Biblia. O sea, ¿cómo delante de 38 años alguien no lo iba a meter al agua? Es porque no, era una tradición. Entonces alguien decía, esperan aquí, ¿qué esperará? Mira la gente, lo que pasaban por ahí. Y estos todas veces están aquí esperando. ¿Y por qué no se meten al agua? Lo miraban, estaba lleno. Pero Jesús pasó por ahí. Había perdido toda esperanza. Jesús pasó por ahí y sanó al hombre. La enfermedad, el símbolo de un caos humano, una enfermedad por 38 años, hermano. Fue echada fuera del cuerpo del hombre solo por la palabra de Jesús. Jesús tiene la última palabra a todo. Él decide, hermano. Amén. Amén. Solo dijo eso el Señor Jesús. ¿Me gustes? ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Y se acabó el punto. Es el poder de Dios. El libro de Marcos. ¿Estoy terminando? Sí. Marcos 7. Marcos capítulo 7. Versículo 7, hermano. En adelante vamos a leer. Marcos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Leemos, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Por la tradición invalidan la palabra, la verdad de Jesús. No busque esto, hermano. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, dice Colosenses 2:8. Que nadie os engañe.
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según dice las tradiciones de los hombres, dice Pablo, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. En Tito 2, 13 y 14 dice, este testimonio verdadero, por tanto, repréndelas duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay que reprender esas cosas, decir, no se debe hacer eso. No lo hagan. No es bíblico, no está en la Biblia. Va contra las cosas de Dios. No hagas esas tradiciones. Solo haz la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos advirtió varias veces contra ser engañados por las tradiciones y filosofías humanas que no están arraigadas en Jesucristo. Debemos adherirnos a la verdad de Dios, ni sobre ideas ni tradiciones hechas o creadas por el hombre. No debemos creer esas cosas ya nunca más. No a las tradiciones. No estoy diciendo dicotomías o a cosas espirituales, hermano. Rituales y cosas así. Eso dañan y hacen mal. Esas tradiciones. Y aún yo creo que hay personas que dicen, antiguamente, hermanos, y uno pregunta eso, que antiguamente eso no va contra eso. Si usted le duele la guatita, tome hierba, tome menta, tome matico. Sí, está bien, eso no es una tradición. Nada tiene nada que ver, hermano. Puede, remedios, todo eso, estamos hablando de cosas espirituales que van contra la palabra de Dios, como hacían esas personas, esperando la sanidad de ese tiempo. Amén, hermano. Tiene que ver con eso. Es como acercarse a algo inerte, pedirle que le sane. Como ellos esperaban un milagro allí. Jesús nos dijo, no hagas eso. Le dio una lección, dijo, yo soy el Mesías, yo soy Jesús. Tengan fe en mí, búsquenme a mí. Yo tengo poder para sanarlo. Solo lo dijo. Déjate lo hecho, levántate, camina. Punto. Eso debemos hacer. Buscar a Jesús, a nuestro Dios. No a lo que le dice la gente. Ve allá, ve al norte, ve al sur. Arrodíllate ante una montaña o en el zoológico. Qué sé yo cuántas cosas dice la gente. No. Nuestra fe en Jesucristo. Él es el blanco perfecto. Amén, hermano. No tiene nada que ver con esas cosas. Hay que discernir esas tradiciones que no son de Dios, van contra la voluntad de Dios. Amén, hermano. Esas tradiciones Dios no le agrada. Jesucristo es el blanco perfecto para ti y para mí. La oración, el ayuno, y el buscar de Dios y el hacer su voluntad. Eso es, hermano. Eso agrada al corazón de Dios. Amén, hermano. Vamos de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Amén, Señor. Padre amado, te agradecemos, Señor, que tu Espíritu Santo una vez más nos recuerda siempre que debemos hacer. A veces flaqueamos, Señor. Muchos hermanos flaquean, Señor, fácilmente. Por falta de conocimiento, dice, tu pueblo pereció, Señor, y perece también aún en estos días. Las tradiciones, Señor, traen consecuencias, Señor, en nuestra vida, en el diario vivir. Y tú nos recuerdas a través de tu palabra
que el blanco perfecto es tu Hijo Jesús. Él es el Salvador de nuestras vidas. A Él debemos recurrir y consultar y aferrarnos y orar y conversar con Él para que tú obres conforme a tu voluntad. Señor, gracias por capacitarnos, por ayudarnos, por enseñarnos. Dejar las tradiciones y aquellas costumbres que van contra de tu palabra y tu voluntad sobre nuestras vidas, Señor. No debemos hacerlo, Padre. Y siempre, Señor, tú nos estás recordando, porque muchos se olvidan y caen, Señor, en estas tradiciones, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, porque tú nos amas. Es cuando vamos saliendo de casa, Señor, y nos olvidamos de cosas pequeñas. Tú dices, te olvidas de la llave, te olvidas de él. Aún así tú nos recuerdas las cosas, Señor, como hoy estoy, el día de hoy, Señor, que es más maravilloso, es glorioso, es tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos al Señor. Número 18. Amén. Gloria a Jesús. 18.